Hola chicos y chicas, la clase 10 de este curso se llama Revisión de Metodologías de Diagnóstico Urbano. Espero les pueda servir para el trabajo que están desarrollando, pero también es importante decir que ninguna de las cuestiones que aparecen acá son obligatorias para el trabajo. Ustedes tienen libertad de escoger sus metodologías, pero bueno, acá voy a presentar algunas oportunidades. Lo primero es considerar de que hay distintos tipos de metodologías de investigación científica y de la ciudad en general, y estas pueden ser divididas como en cuatro cuadrantes, que son las que presenta esta diapositiva. Aquí hay una línea que separa las metodologías cuantitativas que hemos estado discutiendo, ¿cierto? La cuestión que se puede contar, que se puede llevar a número y estadística, y la cuestión cualitativa hacia abajo, que tiene que ver con la investigación de cualidades, ya no de cantidades, cosas que no se pueden cuantificar. Entonces, hacia arriba cuantitativo, hacia abajo cualitativo, y también podemos diferenciar, acá hay otra línea diferenciadora, entre investigación documental, ¿cierto? Ir a revisar datos de otras personas, de otros investigadores o de otras fuentes, versus la investigación propia o la investigación de campo, que es la investigación que desarrollamos nosotros mismos. Entonces, podemos diferenciar este cuadrante donde está la investigación cuantitativa de tipo documental, ¿cierto? Otras fuentes. Y esas podemos encontrar bases de datos estadísticas, los censos son una buena fuente de información, estadísticas oficiales, otros estudios cuantitativos, y los datos espaciales territoriales, que son los sistemas de información geográfica. Vamos a hablar un poquito más de ello. En la parte de abajo, ¿cierto? Investigación cualitativa, pero documental, es decir, de otras fuentes, las fuentes secundarias. Está la revisión de libros, revistas, carteles, fuentes iconográficas, video, microfilm, fotografías que no hayamos tomado nosotros, que haya tomado otras personas, y otros medios, mapas, planos, etc. En la investigación de campo, ¿cierto? En este lado, en la parte de arriba, en la investigación cuantitativa, podemos encontrar las encuestas que nosotros desarrollamos. Encuestas diferentes de entrevistas. Encuestas es cuando uno hace ciertas preguntas que tienen ciertas alternativas y puede llevarse a números. La entrevista es distinta, que es cualitativa, tiene que ver con preguntas más abiertas, donde buscamos otro tipo de información. Bueno, pero la parte cuantitativa eh, de campo, o sea, que realizamos nosotros, están las encuestas personales, telefónicas, postales, ¿cierto? Puedo mandar una carta con una encuesta. Encuesta panel, que es una encuesta que se repite cada cierto tiempo al mismo grupo de personas. Por ejemplo, el censo es una encuesta panel que se realiza cada 10 años. Levantamientos exactos, muy propio de nuestra disciplina, ¿cierto? Ir a medir un lugar nosotros mismos. Mientras que en la parte cualitativa, en la parte de abajo, pero también investigación propia, están las entrevistas en profundidad, la observación, que también es propia de la arquitectura, y de los estudios urbanos, ¿cierto? Estar en un lugar, observar, tomar nota de ello. Focus group o grupos focales, que es básicamente una entrevista pero grupal. eh, Levantamientos interpretativos, mapas cognitivos, cartografía colectivas, etcétera. Todo ese tipo de información que es cualitativa y que desarrollamos nosotros. Son como los principales cuatro grupos. Respecto de la observación en terreno, o como parte de las estrategias mixtas, ¿cierto? Sabemos que este semestre es difícil realizar, es imposible realizar este tipo de metodologías, pero ustedes saben que es una de las principales que utilizamos en la arquitectura y en los estudios urbanos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de salidas de campo, visitas a terreno, puede ser cuantitativo si es que medimos, si es que tomamos medidas, si es que realizamos en pequeñas encuestas, o cualitativo si es solamente observación, croquis, etcétera. Permite la elaboración de inventarios analíticos críticos, que también es importante porque podemos tomar notas desde nuestra percepción crítica respecto de un espacio. Permite identificar problemas sociales y ambientales y socioambientales. Recopilar fotografías, video, audio, croquis, ¿cierto? Con croquis una de las principales herramientas de la arquitectura. Respecto de las estrategias cuantitativas, tenemos el catastro o inventario, que es básicamente una tabla de anotaciones de cuestiones cuantitativas como medición de indicadores, usos, superficies, cantidades de elementos, ubicación de los elementos, magnitudes de los elementos. Requiere trabajo en terreno y criterios para el mapeo, ¿cierto? No podemos ir a un lugar y medir todo, tenemos que dedicarnos a medir algunas cosas, no es imposible medir todo las cuestiones relacionadas con el espacio.
permite generar indicadores que permiten comparar un barrio con otro, y permite categorizar o subcategorizar el suelo, por ejemplo, definir cuántos metros cuadrados de un barrio se destinan a la residencia, cuántos se destinan al comercio, cuántos se destinan a otros usos. También como estrategia cuantitativa están los sistemas de información geográfica, yo se los mencionaba, tiene más o menos este aspecto. Es básicamente la posibilidad que tenemos, ¿cierto?, con ciertos software, de juntar una tabla de Excel, por así decirlo, una base de datos, con un dibujo en el espacio, como puede ser un dibujo de AutoCAD u otro software relacionado. Existe software especializado que permite unir esta cuestión. Dibujos, formas, ¿cierto? Por ejemplo, las manzanas de una ciudad, las áreas verdes de una ciudad, los barrios de una ciudad, con información específica que podamos conseguir sobre esa forma, y se añade, y eso nos permite generar categorías, pintar de ciertos colores ciertos elementos que nosotros queramos mostrar, pintar de otros, o generar una escala, cierto, de información cuantitativa. Entonces, por ejemplo, aquí está medida la cantidad de población de 60 o más años en cierta manzana, entonces entre más oscura, más población de tipo adulto mayor hay en esa manzana. Y eso es lo que nosotros llamamos sistemas de información geográfica. Otro tipo de análisis cuantitativo son los de movilidad, flujo, que puede ser la graficación de coberturas o carencia de trazados de infraestructura urbana, pueden ser cuantificaciones de los distintos tipos de movilidad. Esto lo hacen mucho los ingenieros viales, pero cada vez más también arquitectos y arquitectas trabajan en este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando diseñan ciclovías, y es básicamente sentarse en un lugar y contar los autos. Hay herramientas como que hacen clic y nos permiten contar, entonces van pasando los autos y la persona que está midiendo hace clic y después revisa, en una hora pasaron tantos autos, tantas bicicletas, tantos transportes públicos, y eso permite hacer mediciones de tráfico. Pero también puede ser un análisis un poquito más cualitativo, puede ser de qué tipo de personas pasan, un análisis del espacio público destinado a cada modo, cuánto miden esa ciclovía, esas veredas, esas calles, más o menos estudios de este tipo, ¿cierto? Entonces podemos medir flujo, cantidad de flujo, pero también cuestiones más espaciales. Y bueno, también de forma cuantitativa podemos hacer un análisis planimétrico de distinto tipo, podemos desarrollar antecedentes planimétricos como plantas, cortes, elevaciones de un espacio público, de un espacio urbano. No solamente estas herramientas son de la arquitectura, sino que también del análisis urbano. Permite evaluar aspectos morfológicos como escalas, proporciones, ¿cierto? Cuando hacemos un corte de una calle nos damos cuenta cuál es la proporción de la altura de edificación respecto del espacio público, respecto de la vereda, respecto de la vegetación, respecto de la iluminación, etcétera, y podemos sacar conclusiones respecto de eso, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de eso, y vemos inmediatamente cómo la forma urbana es completamente distinta de otra calle, por ejemplo, que tuviese edificio en altura. La proporción es distinta y el espacio cambia. Permite conocer los aspectos físicos más relevantes del hábitat, y un ejemplo clásico de este tipo de planos, ¿cierto?, de análisis planimétrico son el plano Nolli, que identifica lo construido de lo no construido, o a veces lo privado de lo público, y permite inmediatamente como entender de alguna manera un espacio urbano, una ciudad o un pedazo de la ciudad. También podemos echar mano de encuestas desarrolladas, ¿cierto? Por otros o por nosotros mismos respecto de algunas cuestiones urbanas. Em, Permite el relevamiento y procesamiento de datos estadísticos. Es una metodología un poquito más compleja, requiere saber algunas herramientas como Excel o SPSS o otro software estadístico, pero es muy interesante y es muy utilizada en estudios urbanos más avanzados. Permite también cruzar datos, ¿cierto? Generar como tablas y gráficos que permitan cruzar datos, diferenciadores. También permiten medir algunas cuestiones más cualitativas cuando preguntamos, por ejemplo, en escala Likert, que es justamente esta escala de díganme ustedes de 1 a 5 si se sienten bien en este espacio o no, y la gente puede entregar cuestiones que son cualitativas, ¿cierto? De sentimiento, de sentirse. Puede colocarle nota y podemos llevar alguna información cualitativa a datos cuantitativos. También permite eso la encuesta, ¿cierto? Tratar de abstraer algunas variables para que las personas nos puedan eh,
entregar información sobre cuestiones que incluso pueden ser un poquito más cualitativas. Análisis demográfico también es importante de incluir en los estudios urbanos. Por ejemplo, el tipo de población, tanto económicamente como etariamente, como a qué destinan sus recursos en términos de dinero, la intensidad del comercio del lugar. Hay mucho este tipo de análisis demográfico. Esto es interesante. Estas gráficas las entrega una página web que se llama mientorno.cl. Es muy interesante porque uno puede ponerse en un punto en Santiago, elegir un barrio más o menos y decir cómo es eh, socioeconómicamente, cómo es su consumo, el consumo familiar de ese lugar. Son análisis estadísticos, demográficos interesantes. Permite mostrar las características generales de una población, de un barrio específico. Otras estadísticas cualitativas pueden ser la información que nos entregan software de tipo Google Street View o Google Earth, ¿cierto? Que son eh, también en una medida como sistemas de información geográfica mezcladas con fotografías en terrenos, con modelos 3D. Son software bastante completos. Google nos entrega esta herramienta. Nos permite tener mucha información y detalle específico de información sin visitar los lugares, en especial como uno incluso puede tomar algunas medidas. Aquí hay algunas herramientas para tomar medidas y uno podría medir esta vereda sin estar en la vereda. No es tan exacto como estar allí, pero es una aproximación interesante. También nos permite, por ejemplo, a nivel de fotografía, distintos años, fotos desde Santiago aéreo desde 1984, por ejemplo. No todas las ciudades tienen todos los años, pero sí las ciudades más grandes tienen más años. También el levantamiento en 3D de los edificios tiene esta herramienta, sobre todo el Google Earth Pro, que es gratis, ustedes lo pueden conseguir gratis en internet. Es súper interesante, permite un montón de cuestiones, permite un montón de análisis desde sus casas, digamos. Permite análisis cualitativo, ¿cierto? En el tiempo, cuando hablamos de distintos cortes temporales y podemos como ver diferencias, eso es análisis cualitativo, pero también análisis cuantitativo, como les decía, medir algunas cuestiones, medir algunos polígonos, algunas distancias que nos permitan hacer cierto tipo de análisis. También interesante, la fotografía aérea siempre es una herramienta a echar mano. Luego, otras estrategias cualitativas pueden ser el mapeo colectivo. Esto es una metodología cada vez más utilizada en estudios urbanos, que es básicamente el trabajo sobre una cartografía no entre expertos, sino que justamente con una comunidad específica, con alguna metodología. En este caso, por ejemplo, se muestran la utilización de algunos stickers y lápices que puedan como permitir rayar y tomar nota de esto. Después esto se lleva, se estudia y se procesa, qué es lo que quiere decir la gente con este tipo de información, con estos stickers que puso acá, ¿cierto? Evidentemente el sticker es una metodología que ya se había pensado para utilizarse de esa manera, pero la información que aparece en este tipo de herramientas son súper interesantes y muchas veces inesperadas. Permite analizar problemas del hábitat sin necesidad de estar tanto tiempo en terreno, ¿cierto? La observación en terreno ocupa mucho tiempo y muchas veces permitir una actividad con la comunidad de este tipo permite como en una jornada tener mucha información de un espacio sin tener que estar ahí meses o semanas completas tratando de identificarlo nosotros mismos. Y eso también da pie para el diseño participativo de proyectos cada vez más importantes en estudios urbanos, eso también lo hemos conversado. Otra estrategia cualitativa es la revisión documental, ¿cierto? El estudio de otras fuentes, que puede ser escrita, de plano, de otro tipo. Entonces podemos estudiar textos de diversas procedencias. Aquí yo les pongo una foto de planes integrales de Bajos de Mena, que existen varios, podemos estudiarlo. Antes de estudiar Bajos de Mena, podemos estudiar los planes sobre Bajos de Mena, podemos revisar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, podemos revisar un montón de elementos y analizarlo. No solamente usarlo como fuente de algún dato, sino que analizar el documento también puede ser una oportunidad o una fórmula de investigación. Revisión de libros, artículos científicos, material de prensa, el estudio de prensa también es una importante metodología de investigación, cada vez más utilizada en estudios urbanos, ¿cierto? Estudiar lo que se dice sobre un barrio también puede ser interesante, no solamente lo que pasa en un barrio, que también evidentemente es una tarea, pero analizar lo que se dice en la prensa sobre un barrio es cada vez más utilizado.
Estudiar políticas, planes, programas para entender cuál es la inversión que se está desarrollando en un lugar, etcétera. Las normas, estudiar el plan regulador de un barrio también nos da mucha información respecto de cómo es ese barrio y cómo va a ser en el futuro. Manuales técnicos, uso de fichas de análisis bibliográfico, ¿cierto? Hacer estudios serios de la bibliografía, no solamente leerla para saber algún par de cositas, sino que estudiarla científicamente con una revisión seria también puede ser una posibilidad de investigación. La historiografía, ¿cierto? El estudio histórico de y los procesos urbanos también es una disciplina bastante desarrollada. En Chile la Universidad Católica tiene una escuela de arquitectura que tiene mucho trabajo historiográfico. Y en ese sentido también en Chile hay una buena escuela de historiografía urbana. Por eso en todas las escuelas de arquitectura la historia está presente como un ramo y es súper importante. Eso no está en todas las mallas de arquitectura del mundo. Es más una tradición europea que norteamericana, por ejemplo. Pero acá en Chile también es una tradición que seguramente adoptamos desde las escuelas de arquitectura europeas, pero es muy potente. Entonces permite el trabajo de archivos documentales y cartográficos, el desarrollo de líneas de tiempo, interpretación de cartografía histórica, interpretación, análisis comparativo de imágenes históricas, etc. Todo lo que pasó hace más de 10 años puede ser abordado desde la historiografía. em, ¿Cierto? O sea, estamos hablando de cosas del 2010 para atrás, eso más o menos como, no es una regla, ¿cierto? No es una regla escrita, se puede hacer seguramente historia de las cosas que pasaron en el 2015, pero hay como un consenso en que de 10 años para atrás lo que estamos haciendo es análisis histórico, cosa que se va desvirtuando un poquito con Internet, porque hay tanta información desde el del año 2010 que puede no ser tan historiográfico. Pero finalmente eh, ahí hay un parámetro para decidir si se aborda un estudio desde la historia o no. Si algunos sucesos pasaron hace más de 10 años, se puede abordar desde la historiografía. Las entrevistas, que como les comentaba yo antes, no es una encuesta, no es desarrollo de un procedimiento cerrado de preguntas, sino que es justamente una herramienta abierta, estructurada o semiestructurada, pero son preguntas en que la persona se puede explayar, no te dice A, B o C, sino que puede hablar un buen rato sobre cada una de las preguntas. Puede ser a vecinos, habitantes esporádicos, comerciantes del barrio, expertos incluso. Puede incluir o sea, permite conocer cualidades, subjetividades, experiencias, ¿cierto? Cosas que es difícil de colocar en escalas de 1 a 5, de 1 a 10. Nos interesa saber eso y por lo tanto esta es la mejor estrategia cualitativa de investigación, ¿cierto? Hablar con las personas y tomar nota de lo que dicen, incluso grabar una conversación o una entrevista es importante. Se estudian las frases, pero también los discursos que se expresan, ¿cierto? Las ideas principales, además de algunas cuestiones más específicas. Hay un ejemplo de una entrevista a una persona, normalmente no se coloca el nombre completo de las personas, se resguarda su identidad, pero se identifica de alguna manera. Bueno, se entrevistó a una mujer de nombre que puede ser el real o el ficticio, de una edad más o menos, es importante decir muchas veces la edad, porque la percepción que tiene de un barrio una persona joven respecto a una persona adulta, un adulto mayor puede cambiar, entonces hay algunos datos. ¿Cuántos años lleva viviendo en el barrio, por ejemplo? ¿Con cuántas personas vive? Entonces, información genérica que nos permite más o menos saber qué tipo de habitante es, pero no se entregan los datos específicos del entrevistado, y ahí se le hacen, por ejemplo, 2 o 3 preguntas amplias donde la persona puede explayarse, puede explicar los por qué y los por qué no, y no solamente dice como, bueno, de 1 a 5 o A, B o C. El análisis fotográfico, que también es un análisis cualitativo, es importante, ustedes lo utilizan bastante, ¿cierto? Que es básicamente tomar una fotografía e intervenirla con la idea de dejar bastante claro cuál es el problema urbano, en este caso, por ejemplo, las barreras y los problemas urbanos relacionados con estas barreras. Permite mostrar fidedignamente información cualitativa, ¿cierto? Una buena fotografía permite ciertas cosas, es distinto de un croquis, pero también es importante como trabajarla. Hay fotografías muy, muy buenas que dejan muy claro las cuestiones interpretativas de análisis urbano, pero otras requieren un trabajo para que quede claro. Este es el caso de la intervención de una fotografía para que quede claro el tema.
y requiere el trabajo de edición para mostrar elementos específicos a recalcar. Eso es lo que les comentaba recién. Otra estrategia cualitativa, y quizá una de las más importantes de los estudios urbanos contemporáneos, es la etnografía. La etnografía es la disciplina que desarrollaron algunos antropólogos ya desde hace mucho tiempo, que es como la típica idea de un antropólogo que toma sus cosas y se va a vivir con una comunidad alejada de la civilización por meses, años y décadas, y los estudia las comunidades estando dentro, viviendo el espacio. Eso evidentemente es como la etnografía clásica, pero se puede llevar a etnografía urbana, cuando hablamos de que nosotros nos convertimos en unos agentes de cada uno de los barrios, nos convertimos en parte de esa, no solamente desde afuera, no solamente como un observador, sino que como parte de la dinámica social. Muchas veces esto nos va a pasar cuando estudiamos nuestros propios barrios, pero también podría ser que lo hagamos sobre otros barrios, y ahí les coloco varios libros y varios ejemplos, libros clásicos del urbanismo que se hacen justamente con esta idea de la etnografía urbana. Por ejemplo, el libro de Jane Jacobs, Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, que es justamente la experiencia de Jane Jacobs sobre su barrio en Nueva York. Entonces lo escribe desde la etnografía, desde ella como parte de la comunidad. Entonces, esta metodología además tiene varias posibilidades dentro, ¿cierto? Tener muchas conversaciones informales, no entrevistas, sino conversaciones con los vecinos, tomar fotografías, notas de campo, croquis, un montón de elementos que se pueden estar dentro de un análisis etnográfico. Ahí hay algunos investigadores urbanos también súper importantes que han desarrollado investigación a través de eh, la etnografía. Este es un caso emblemático. Este señor se llama Lloyd Bacon, es un señor francés que quería estudiar el tema de los guetos en Norteamérica, y lo que hizo fue, eh, estudiando un barrio en Boston, si mal no recuerdo, se dio cuenta que en verdad la principal institución dentro de un barrio altamente guetificado era el club de boxeo, y lo que hizo fue hacerse parte del club de boxeo y boxeador, digamos, para poder conocer, para que la gente le tuviera confianza, le contara cosas y él poder estudiar el barrio estando dentro. Bueno, esa es la revisión de metodologías. Evidentemente estas no son todas, son algunas, son unas pequeñas pinceladas. En los próximos cursos de Territorio Urbanismo 1 y 2 ustedes van a tener la oportunidad de conocer bastantes más metodologías, bastante más precisas, y conocer un poquito más sobre cómo funcionan, pero aquí hay algunas ideas para echar mano en su trabajo grupal. eh, pero tampoco, bueno, no son ni obligatorias ni nada, son solamente ideas y pinceladas de metodología que utilizamos los arquitectos, las arquitectas y los urbanistas en el estudio de la ciudad. Aprovechar de comentarles que esta clase está complementada con un extracto del libro de Jane Jacobs, La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, que es un capítulo de los últimos, que habla un poquito de los temas metodológicos, que se llama ¿Qué tipo de problema es una ciudad? Eh, y luego, sobre todo habla de metodologías cualitativas, pero también hace una reflexión sobre cómo estudiar la ciudad, qué tipo de problema es y cómo se estudia desde allí. Y luego un video, que la idea es que ustedes activen los subtítulos en la configuración del video cuando lo echen a andar. Se pueden modificar para colocar los subtítulos en español, eh, sobre sistemas de información geográfica, que nosotros le decimos SIG o GIS, como dependiendo si es como está en inglés o en español, que les da un poquito más de idea de las posibilidades que nos entregan estas herramientas, eh, que son difíciles de abordar desde los arquitectos. No tenemos cursos específicos de SIG en nuestra escuela, pero que son importantes para los estudios de las ciudades. Y bueno, hay posibilidades de tratar de utilizar alguna de estas herramientas en algún curso posterior, eh, o tratar de armar algún curso. Voy a ver qué se puede hacer respecto a esto, porque creo que es importante o los que quieran dedicarse a este tipo de cosas tienen que saber que esto es una herramienta básica para trabajar en estudios urbanos.
Así que lo dejo ahí para que lo conozcan y podemos seguir profundizando sobre ello en el futuro. Esa es la clase 10.